Muy buenos días, vecinos de Monzón, visitantes que nos acompañáis, autoridades que también habéis querido asistir a esta inauguración de la 28ª Feria del Libro Aragonés. Y este año especial porque volvemos a la que es su casa, a la institución ferial, a la nave de la Azucarera, después de 2 años de pandemia que tuvimos que trasladarnos a otra ubicación temporal. Una edición muy especial, además de por el pregonero que nos acompaña, por Juan Bolea, al que ahora me referiré, porque también tenemos más de 70 escritores, editoriales. Volvemos a ser el epicentro de la cultura aragonesa en una de nuestras ferias, que es un referente y un símbolo cultural de Monzón y de todo Aragón. La Feria del Libro Aragonés, con sus 28 años, está consolidada como el referente de las letras aragonesas. Hace 3 años inauguramos también el Paseo de las Letras Aragonesas y a día de hoy ya suma toda una serie de autores, de escritores que tienen su monolito y que tienen su símbolo en la ciudad de Monzón, en la ciudad que fomenta la cultura, en la ciudad que ayer asistió a la inauguración, a la presentación del Premio Planeta 2022 de Luz Gabás, un hito histórico en nuestra ciudad que quiero remarcar y que quiero nuevamente agradecer a Luz por su amabilidad, por su cariño y por llevar siempre a Monzón en el corazón. Me vais a permitir que agradezca a todos los que han hecho posible que volvamos a estar aquí en la Feria del Libro Aragonés, que agradezca al concejal Miguel, muchísimas gracias por todo el trabajo que hay detrás, por todas las horas, por las nuevas ideas que aportas cada año, a Olga y a Álvaro, que nunca me cansaré de decirlo, son los incansables que también están detrás haciendo que todo sea posible y tratando que esta feria siga creciendo y sigan yendo cada año a más. A Salvador y a la Brigada, porque el montaje de una feria, como todos sabéis, no es tarea fácil. Y por supuesto me quiero referir a Juan Bolea. Este año nos acompaña con su pregón, que estoy seguro que será magnífico, y Juan no necesita presentaciones. Juan es un defensor cultural, es un escritor aragonés, tiene raíces aquí en la tierra del Cinca, como su abuelo bien decía, aquí al lado en Puello de Santa Cruz, y para nosotros, Juan, es un placer, es un honor tenerte aquí en casa y que hagas la inauguración con tu pregón en esta 28ª edición de la Feria del Libro Aragonés. Yo, sin más palabras, le cedo a Olga Asensio, agradeciendo de nuevo a todos vosotros vuestra asistencia, a todos los escritores, a todas las editoriales que nos acompañan y esperamos que disfrutéis de esta feria tanto como nosotros hemos dedicado ese cariño para organizarla. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y larga vida a la Feria del Libro Aragonés. Muchas gracias. Bueno, pues como bien ha dicho nuestro alcalde, muchísimas gracias, alcalde, por los elogios que siempre nos brindas, tanto personalmente como al equipo. El protagonista de hoy es Juan Bolea, una persona a la que hace tiempo que ya queríamos ver por estas tierras y que sus dedicaciones profesionales y su entrega a la cultura pues no habían posibilitado hasta ahora. Porque Juan Bolea, aunque nació en Cádiz, está muy afincado en la tierra aragonesa desde siempre, reside en Zaragoza desde que era muy joven, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de esa ciudad y es especialista en Historia Moderna. Ha ejercido también el periodismo desde el principio, desde 1984 hasta la actualidad, siendo columnista político, cultural, trabajando en el reportaje, en la crónica de viajes, haciendo entrevistas, y luego ha dirigido bastantes cuestiones importantes en este ámbito. Ha estado al pie de la Enciclopedia de Historia de la Autonomía de Aragón, en el Diario 16, en Cambio 16, en el Heraldo, en Interview, en Gente y Viajes, en el Periódico de Aragón, en Onda Cero, en Aragón Televisión, en revistas como Tiempo o en Televisión Española. Ha seguido trabajando con regularidad desde el principio. Además, ha tenido una parte importante también en nuestra vida política autonómica porque fue asesor de Relaciones Institucionales del Justicia de Aragón, estuvo como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. No podía ser de otra manera, Juan Bolea tenía que estar ahí porque él organizó numerosos eventos culturales y escénicos. Repasando un poco todo lo que ha hecho, digo, es que eres como un mecenas, porque estuvo en el centenario del cine español, ha organizado exposiciones, grandes conciertos de rock, que no voy a decir todos los nombres porque no me quiero extender, de grandes escritores, homenaje a Miguel Fleta,
Fue también secretario general de la Asociación de Escritores de Aragón, de la que nosotros también nos nutrimos en esta Feria del Libro. Ha sido coordinador del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, coordinación también de la Feria del Libro de Zaragoza, fundador del Grupo Hélice de Asociación de Autores de Aragón. Bueno, es que podría decir tantas cosas y no me gusta extenderme muchas veces en las biografías porque al que queremos escuchar es a la persona, pero no me puedo resistir porque es nuestro pregonero, es algo muy importante y todos tenemos que saber a quién tenemos aquí. Además, Juan Bolea es el impulsor del Festival de Aragón Negro, que nació con la idea de perdurarse en el tiempo y que además ha ido por diferentes ciudades aragonesas, cosa que le honra, porque así descentraliza un poco la cultura y los de la parte centro también tienen que visitar otros lugares. Un evento que está dedicado a la novela, al teatro, al cine, a la gastronomía y entonces vamos conociendo diferentes lugares. También ha coordinado otros muchos ciclos de escritoras españolas, de semanas del libro, por ejemplo, en Daroca, talleres literarios, Panamá Negro. Pero bueno, Juan Bolea, ante todo, es escritor. Dice que escribe desde que nació. Ya nos contará. Su especialidad es el género policíaco, ya no sé si thriller psicológico, novela negra, novela de intriga, porque luego los críticos van diciendo un poco aquello que ven en sus novelas, porque ha escrito muchas, más de 20, está traducido también a otros tantos idiomas y a él le gusta mucho escribir en sagas. Sus protagonistas suelen ser o la subinspectora Martina da Santo o el detective privado Florian Falomir, y hace sagas de 6, o sea que el que empieza a leer libros de Juan Bolea que se prepare porque no los puede dejar y vemos a esos inspectores resolviendo casos muchas veces muy truculentos pero muy bien organizados. Además son novelas que normalmente están ambientadas en épocas históricas, con lo cual también aprendemos mucho, y todas tienen fondo social importante, de esos que decimos a los que hay que prestarles atención porque si somos sociedad debemos considerar que todos tenemos algunos aspectos en los que fijarnos para ser un poquito mejores personas. También ha hecho relato corto y algunas antologías y permítanme que para terminar pues les diga un poco cómo veo yo sus novelas desde el punto de vista de la creación literaria, ya que mi deformación profesional siempre me las hace leer un poco de esa manera. Son obras que se leen muy fácilmente porque él se esfuerza en utilizar un vocabulario muy ágil, muy certero, muy cinematográfico y son obras que tienen también un ritmo muy vivo, cargadas siempre con un fino humor, a veces irónico, a veces un poquito paródico o de sorna. Y de hecho son novelas que yo veo tan cinematográficas que también están adaptadas al cine o al teatro. La última hace muy poquito, La mariposa de obsidiana, creo que se estrenó en octubre. Y para terminar y ya dejarles con él, que ya me estoy extendiendo demasiado, fue Premio de las Letras Aragonesas en 2018 y desde hoy va a ser pregonero de la 28ª Feria del Libro Aragonés y esta tarde tendrá su monolito en el Paseo de las Letras Aragonesas. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Muchísimas gracias, querida Olga, querido alcalde, por esta cariñosísima bienvenida a una tierra que yo considero muy mía. Os decía que yo me considero hijo del Cinca, que es lo que decía también mi padre, que le llamaba al Cinca, le llamaba el río Macho, que yo no sé nunca exactamente por qué, quizá por comparación con el Ebro, que era más manso, Pero bueno, mis raíces aquí son antiguas y presentes. Tenemos una finca en Puello de Santa Cruz, como sabéis. La casa de mi abuelo está exactamente igual como hace casi 100 años, porque mi tía se ha encargado de conservarla exactamente igual, no ha hecho ninguna reforma. Mi padre hizo una casa un poco más moderna, en la que él ha pasado muy buenos ratos.
Tanto así que cuando falleció nos pidió que sus cenizas descansasen en el cementerio de Polló de Santa Cruz, donde van a estar siempre, con una placa donde se le recuerda como nuestro primer presidente de Aragón. Pues ¿quién le iba a decir a aquel jovencito que en los años 50 fue a Zaragoza, primer universitario de la familia, a estudiar Derecho, que iba a ser presidente de Aragón, que iba a levantar nuestra bandera que llevaba arriada tanto tiempo? Fijaros qué personajes salen en Huesca, yo te lo digo de verdad. Esta provincia da unos personajes absolutamente extraordinarios, algunos de los cuales los cité, alcalde, que por cierto mi abuelo se llamaba Isaac, muy importante, muy importante, gracias al ayuntamiento, también a todos los concejales que estáis. En el discurso de aceptación mía del Premio Aragón de las Letras, que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un escritor nuestro, pues yo citaba algunos autores aragoneses, algunos de Huesca, que para mí justifican la universalidad de las letras aragonesas. Este es un concepto muy importante. Las letras aragonesas, como la historia de Aragón, no es una historia local, provincial, municipal o territorial. Es una historia universal. La historia aragonesa, sobre todo la de la Corona de Aragón, indiscutiblemente lo es. Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, figuras como Martín el Humano, como Fernando el Católico, indiscutiblemente están en la historia universal. Pero es que las letras aragonesas también al hilo de nuestra propia historia. Y yo citaba delante del presidente en aquel discurso, por ejemplo, a Marcial, nacido en Bílbilis, como sabéis, en Calatayud. Este hombre, que es contemporáneo de Nerón, en Roma inventa el periodismo y la ironía en el género corto, en el epigrama. Los epigramas de Marcial, en el siglo I después de Cristo, es la fundación de un género literario. Este es un hombre que es un genio, ¿no? Y que tuvo un éxito increíble en Roma y hispano, nacido en Aragón, en Bílbilis. Hay otro personaje que a mí me gusta mucho, está muy olvidado, que es el obispo Braulio. Estamos hablando del siglo VII, es visigodo, está en la Zaragoza visigótica, y este hombre, Braulio, escribe maravillosamente cartas a tal punto que casi yo diría que es uno de los fundadores del género epigramático. Es un hombre que escribe también semblanzas de personajes, de santos, un enorme escritor, escribe en latín, lógicamente, en el siglo VII. En el siglo XII tenemos a Pedro Alfonso, nacido en Huesca, judío de Huesca y médico de Alfonso el Batallador, médico personal de Alfonso el Batallador. Es un hombre que viaja por toda Europa, habla idiomas. Está en Inglaterra, conoce a los médicos persas, a los médicos judíos. Es uno de los personajes en los cuales se inspiró Noah Gordon para escribir El Médico, si recordáis, ¿no? Pedro Alfonso escribe una obra prodigiosa que se llama Disciplina Clericalis, donde inventa otro género literario. Lo llamamos de muchas formas. Vamos a llamarlo, por ejemplo, el género didascálico, donde él mezcla pues cuentos con recetas, con proverbios, con oraciones. Bueno, es una especie de miscelánea extraordinariamente bien escrita que yo creo que funda otro género. Fijaros que ya llevamos 3 autores y 3 géneros de carácter universal. Bueno, ¿qué decimos de Baltasar Gracián? Bueno, Baltasar Gracián, a este le ha ido mejor, ¿eh? Baltasar Gracián, afortunadamente, está más actual. Pero Baltasar Gracián es el fundador de la filosofía moderna. No solo de la filosofía española, de la filosofía moderna. Es que Kant, es que Schopenhauer, es que Nietzsche, los grandes filósofos alemanes, aprenden español para leer a Baltasar Gracián. Es que lo quieren traducir al alemán. Y es una referencia absolutamente extraordinaria. Hay que volver a leer a Gracián, a los hermanos Argensola, también son muy nuestros, muy ostenses, ante los cuales se descubre el propio Cervantes, reconoce el talento extraordinario de estos 2 grandes escritores y poetas. Tenemos en el siglo XIX, que ahora os hablaré de él, de Braulio Foz. Yo creo que es el autor aragonés más injustamente olvidado. Es un genio. Su novela Vida de Pedro Saputó es una novela genial, escrita antes de Galdós, con un tono didáctico, con un tono educativo extraordinariamente ilustrado y muy revolucionario en su época. Y terminó ya con el más grande de los nuestros, con Ramón J. Sender, de aquí de Chalamera. Estamos hablando del autor español más importante del siglo XX, sin ninguna duda.
muy por encima de don Camilo José Cela, que ya se encargó don Camilo de que no ganase el Nobel. Ya se encargó. Para mí también muy superior Sender a Delibes, por ejemplo, que también se habló como otro posible candidato al premio Nobel. Sender lo mereció, debió haber ganado el premio Nobel, no se dieron las circunstancias, fue siempre un gran rebelde, estuvo siempre contra todo, anarquista, bueno, un hombre solitario, un hombre genial, lo hizo todo, casi un centenar de libros lo avalan. Tenemos que tenerlo muy presente, educativamente, socialmente, literariamente. Sender es nuestra gran bandera. Nadie como él, yo creo que nadie como él, ha conocido, ha descrito el ser aragonés. El ser aragonés. La Crónica del Alba, Monteodina, por ejemplo, el Requiem, son novelas donde somos nosotros. Es que estamos ahí, nos captó extraordinariamente, maravillosamente. Volvamos a leer una y otra vez a Ramón J. Sender. Bueno, el pregón va, como os decía, sobre Braulio Foz, para mí, y así lo he titulado, un genio olvidado. Vamos a viajar al siglo XIX y vamos a conocerlo un poco mejor. Braulio Foz nació el 17 de marzo de 1791, reinando en España Carlos IV. Su infancia transcurrió en Fórnoles, en Teruel. A los 11 años fue trasladado a Calanda para estudiar humanidades. De allí iría a Huesca, a la Universidad Sertoriana. Al estallar la Guerra de Independencia, 1808, empuñó las armas con el batallón de los Tercios de Huesca. En la batalla de Tamarite, aquí al lado, destacó por su valor y fue ascendido a sargento. En Lérida fue capturado por las tropas del mariscal Suquet. En calidad de prisionero, permaneció en cautivo 4 años en el castillo de Oisieux, en Francia. Al caer Napoleón, en 1814, pudo volver a Huesca, a la Universidad Sertoriana. Allí desarrolló sus propias teorías pedagógicas y se decidió a publicarlas en el libro titulado Plan y método para la enseñanza de las letras humanas. Aquel volumen se editó en 1820, durante el trienio liberal. Braulio Foz, se proclamaba liberal. Proponía ya reformas educativas para democratizar el sistema y limitar la influencia del clero. Estamos hablando de un adelantado de su época, ¿eh? Al año siguiente publicó otro libro, más político, Partidos Constitucionales de España, conocidos con los nombres de liberales, serviles, persas y afrancesados. La Universidad de Zaragoza le ofrece su cátedra de griego, pero en 1823, con la entrada en España de los 100.000 hijos de San Luis y el final del trienio liberal, teme ser detenido por sus ideas liberales y juzgado por las llamadas juntas de fe, huye de Zaragoza y se refugia otra vez en Teruel, en su pueblo natal, en Fórnoles, donde permanecería semioculto hasta 1835. Sobrevivía impartiendo clases de latín, mientras escribía 2 nuevos libros, El verdadero derecho natural y Los derechos del hombre, muy en la línea de la Revolución Francesa. Ahí daba ya muestras de gran erudición y dominio de temas jurídicos. En el año 35 vuelve a Zaragoza y a su cátedra de griego. En el marco de la guerra carlista estalla una revuelta en Zaragoza contra el clero que puso en fuga al arzobispo. Se proclamó una junta provisional que asumía el poder frente al gobierno central del conde de Toreno. Aquella junta pasó a denominarse Junta Superior y sus dirigentes, entre los cuales Braulio Foz, ultraliberal, acarician increíblemente la idea de resucitar las antiguas instituciones del Reino de Aragón y ofrecer una especie de gobierno territorial independiente en Aragón al general Espoz-Mina. Es una operación políticamente imposible, absurda, pero se produce. Pero esos liberales hablan ya de este tipo de operaciones tan absolutamente extraordinarias y que nos parecen en el fondo muy modernas. Entonces no lo eran, evidentemente, ¿no? La llegada de Mendizábal al poder y el nombramiento del general Palafox de alguna forma apaciguan los ánimos de aquellos liberales exaltados y se disuelven como tal junta superior. Foz empieza a militar en un regionalismo liberal muy enfrentado a los conservadores y al clero, y prosigue una labor implacable, incansable, de difusión aragonesista sobre los fueros e instituciones del viejo reino de Aragón que él aspiraba a resucitar. Escribe un drama histórico, el testamento de don Alfonso el Batallador, y funda un periódico, El Eco de Aragón, del cual sería editor, director y único redactor. A mí esto me encanta.
En el año 1840, con la rendición de los carlistas, Foz exige desde su periódico, desde El Eco de Aragón, el cese de todos aquellos funcionarios que habían militado en el bando carlista, señalando con nombres y apellidos a algunos catedráticos, compañeros suyos en la universidad, como enemigos del pueblo y de la libertad. Fijaros qué valor el de aquel hombre, ¿no? Se opuso desde sus tribunas a la tendencia centralizadora de los gobiernos de Isabel II. La centralización, escribió, concede todas las ventajas al gobierno central y supone la pérdida, el estrago y la destrucción para los pueblos. Fijaros. Asimismo, se opuso a la nueva división territorial de España en 49 provincias, defendiendo las anteriores demarcaciones en regiones o antiguos reinos. Sin embargo, con la monarquía no la rechazaba porque se identificaba de alguna forma con la estirpe dinástica aragonesa. Los reyes de Aragón, escribió Foz, no habían bajado del cielo, eran hombres como todos los demás. No eran ellos solos la nación, sino una parte y la principal del sistema de gobierno. De hecho, cuando yo hablaba de las instituciones aragonesas, fijaros cómo el germen democrático, los liberales lo cogen de las instituciones aragonesas medievales, ¿eh? En aquella lucha por reivindicar y resucitar instituciones aragonesas, Foz estuvo prácticamente solo. Probablemente ese abandono y soledad provocó que sus ideas cada vez fueran más utópicas y más irrealizables. Sin embargo, sus artículos incidían en aspectos prácticos, por ejemplo, en las novedades técnicas para mejorar la agricultura, base de la economía regional, para mejorar la calidad de los vinos, de los cereales, para fomentar nuestros cultivos, incluso para generar gas a partir de determinados residuos o desechos. Era un hombre ilustrado, un científico también. En materia hidráulica, Foz reclamó que se completara el proyecto de Pignatelli del siglo anterior, del siglo XVIII, prosiguiéndose las obras del canal imperial y sugiriendo construir nuevos canales de riego en Tauste y en Tamarite, así como la construcción de la presa en Mezalocha para atender las poblaciones del Huerva. Dejó muy clara en su filosofía económica, en los derechos del hombre: déjense libres los pies y las manos a la industria y sueltas las alas al comercio. Defendía el liberalismo y el libre cambio. Respecto a la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación, Foz era consciente y reclamó que se incrementaran y mejoraran las rutas de las diligencias, entonces, alegando que este medio de transporte favorecía contactos entre las clases sociales. Llegó a planificar una salida marítima a los productos aragoneses, proponiendo adecuar el cauce del Ebro al transporte fluvial. Foz recorrió incansablemente Aragón, tomando nota de sus necesidades y carencias y trasladándola de inmediato a la prensa, a la que se refiere también premonitoriamente como el cuarto poder. Es el primer autor que llama a la prensa el cuarto poder. En 1841 intentó por fin dar el salto a la política activa y se presentó a diputado por una candidatura liberal por la provincia de Teruel. No salió elegido. Esto es muy aragonés, ¿eh? También, ¿verdad? Al año siguiente tuvo una nueva bronca, varias denuncias en el año 42 por culpa de sus artículos y finalmente tiene que cerrar el periódico El Eco de Aragón y olvidarse de esa función y concentrarse en sus tareas de profesor y escritor. Se centra en su gran novela, La vida de Pedro Saputo, que apareció en 1844, siendo impresas sus páginas en la imprenta zaragozana de Roque Gallifa. Curiosamente, en aquella primera edición, el nombre de Braulio Foz no apareció en la cubierta del libro. No quiso firmarlo porque tenía miedo a un nuevo ataque de la censura. Tenía miedo que del contenido de la novela se derivasen nuevas denuncias y nuevos ataques contra su persona y no lo firmó, pero cada capítulo comienza con su inicial. El primer capítulo empieza con la letra B, el segundo capítulo empieza con la R, A, Braulio Foz. Es la forma de que él, bueno, si tenía que reivindicar en la autoría, lo haría a través de ese recurso, ¿no? Hoy nos parece todo esto un poco ridículo, pero bueno, en aquel momento la censura estaba muy vigente, ¿no? En 1846 obtiene la cátedra de griego en Zaragoza,
en el año 49 publica su Manual de Literatura Griega, sería el primero en su género publicado en España. Las universidades españolas lo adoptarían varias décadas después. Prologa una reedición de la Historia de Aragón de Antonio Sas, escribe 2 volúmenes más y nos recuerda que la antigüedad política del Reino de Aragón es lo más original y admirable que tiene la Europa de todos los siglos. Pues unos hombres rústicos y sin ejemplos hallaron instituciones tan sabias que nosotros, con tantos libros, orgullo y presunción, no hemos sabido hallar. En el año 48 murió su primera esposa, Amada Rochez, y 2 años más tarde Braulio se casaría con Antonia Nogués en la iglesia de San Miguel de Borja, ciudad de su mujer. No tuvo descendencia de ninguno de los 2 matrimonios. Su última década fue relativamente tranquila, mantuvo sus simpatías a los liberales, ya no participó en levantamientos. En el año 1861 se le nombró decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, continuó dando clases hasta el año 63. El último tratado se lo dedicó al Justicia de Aragón, figura absolutamente necesaria, escribió, como oposición a las leyes vigentes. Asimismo, siguió ensalzando con visión mítica a los monarcas del viejo reino de Aragón, al tiempo que se mostraba muy defraudado con las monarquías del siglo XIX. Ya jubilado, se trasladó a Borja, donde poseía una casa, veraneaba en el monasterio de Veruela y murió el 20 de abril de 1865, en Borja, donde está enterrado. La mayor parte de su obra se ha olvidado o se ha perdido. Su única novela, Vida de Pedro Saputo, publicada, como os decía, en el año 44, ha llegado, por suerte, hasta nosotros y es para mí la mejor novela española escrita entre El Quijote de Cervantes y Los episodios de Galdós. Sus páginas rebosan de talento y de un amor tan profundo a Aragón que nos emociona. Sirva esta Feria de Monzón para recordar a nuestro primer gran novelista, Braulio Foz. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una lección recuerdo de Braulio Foz, una novela que no le hemos hecho demasiado caso y que debemos leer. También debemos leer muchas de las que nos van a presentar estos días los escritores que nos acompañan. Juan Bolea, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí. Ya sabes que esta tarde serás uno de los protagonistas de Los Monolitos, junto a María Frisa, a Trinidad Ruiz Marcellán, a Ignacio Martínez de Pisón y a Juanfer Briones. Esta tarde haremos un paseo por las letras aragonesas a las 4 de la tarde, pero primero tenemos que pasear por la Feria de Monzón, porque tenemos esta planta y tenemos también la planta de arriba, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a iniciar un paseo para que todos ustedes puedan ver todas las editoriales que hay en la Feria del Libro Aragonés, no sin antes recoger el pregón de Juan Bolea que hemos imprimido en papel para que ustedes lo puedan releer y conservar. Y también estos 5 escritores y todos los demás durante la tarde, y supongo que Juan ahora también se brindará, si ustedes quieren, sus novelas están arriba, en un stand que hemos habilitado especialmente para ellos, para si quieren coger alguna de las novelas de Juan Bolea, es la mejor ocasión también para leer algunas de las suyas. Así que, sin más dilación, autoridades y público que nos acompaña, podemos empezar a hacer un paseo y, como toda inauguración de la feria, que ahora la va a hacer él oficialmente, vas a decir aquí que queda inaugurada esta 28ª Feria del Libro Aragonés, sí, con tu voz, que es preciosa y rotunda. Y luego arriba haremos un brindis, porque todas las ocasiones importantes se merecen un brindis, y eso haremos cuando vayamos haciendo el paseo por arriba. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y por acompañarnos. Y ahora va a inaugurar la feria Juan Bolea. Simplemente ¿Queda inaugurada? Simplemente. No estoy preparado. Soy muy mandona. Sí. Muy bien, queda oficialmente inaugurada la nueva edición de esta maravillosa Feria del Libro de Monzón. Enhorabuena.
stacked against us both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. I know time may change the way you think of us, but I remember the way we were. You were the first full stop, love that will never leave. Baby, you'll never be lost on me. This is a goddamn shame. I never wanted to break it, leave us tainted. No, I should walk away, but I just can't replace us or even erase us. The car stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow, alone. There were times when I forget the lows and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both. I will always
both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. I know time may change the way you think of us, but I remember the way we were. You were the first full stop, love that will never leave. Baby, you'll never be lost on me. This is a goddamn shame. I never wanted to break it, leave us tainted. No, I should walk away, but I just can't replace us or even erase us. The car stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow, alone. There were times when I forget the lows and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both. I will always
hip hooray love. Photographs and sepia tones, so still the fire's barely fighting the cold. Alone. There are times when I can feel your ghost, just when I'm almost letting you go. The cards were stacked against us both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. I know time may change the way you think of us, but I remember the way we were. You were the first full stop, love that will never leave. Baby, you'll never be lost on me. This is a goddamn shame. I never wanted to break it, leave us tainted. No, I should walk away, but I just can't replace us or even erase us. The car was stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow. Alone. There were times when I forget the lows and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both.